Buen día, buenas tardes a todos y todas, depende de donde nos estén acompañando. Mi nombre es Delfina Bragio, soy coordinadora en Diplomacia Climática para el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, GFLAC, y es un gusto darles la bienvenida a este webinar donde conversaremos sobre las elecciones presidenciales en Argentina y sus implicancias para las agendas financiera y climática. Welcome everyone. Before we start, I would like to share with you that we will have English interpretation. So please click on the interpretation button on the toolbar in Zoom and then select the desired language. Thank you. Como vamos a tener interpretación, les pido por favor a los y las panelistas que vayamos hablando pausadamente, así facilitamos el trabajo de nuestras intérpretes. Bueno, de cara a la COP28, desde GFLAC y organizaciones aliadas hemos venido trabajando en el análisis de diferentes procesos que tienen un impacto en la agenda climática, ya sea a nivel nacional, regional, internacional, y no hay ninguna duda que los aspectos políticos son de vital importancia para estos temas. Entonces, hoy nos reunimos para conversar sobre un proceso que se está dando en la región, un proceso que sus resultados pueden tener un gran impacto en la misma. Estamos hablando de las elecciones presidenciales en la República Argentina. Para dar un poco de contexto antes de comenzar la conversación, el 13 de agosto pasado se llevaron a cabo las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las cuales se dirimieron las internas dentro de cada partido político y se definieron los candidatos de cara a las elecciones generales de octubre. En esta oportunidad, 5 partidos fueron los más votados. En primer lugar, el candidato a presidente que obtuvo más votos fue el candidato Javier Milei de La Libertad Avanza. En segundo lugar, Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich a la cabeza. Luego Unión por la Patria, con el candidato Sergio Massa. Luego Juan Schiaretti con Hacemos por Nuestro País. Y en quinto lugar, el Frente de Izquierda Unidad, Miriam Bregman. Posteriormente, el 22 de octubre, se llevaron a cabo las elecciones generales, donde se eligieron el presidente, vicepresidente, senadores, diputados y miembros del Parlasur. En esta oportunidad, el candidato más votado fue Sergio Massa, con el 36,6% de los votos, y en segundo lugar, Javier Milei con el 29,9% de los votos. En esta oportunidad, a pesar de estos resultados, los porcentajes no fueron suficientes, ya que para que un candidato sea elegido que se va a llevar a cabo el domingo próximo, 19 de noviembre. Los resultados de esta segunda vuelta son críticos, ya que ambos candidatos se presentan con propuestas muy diferentes en materia de cambio climático, en materia de desarrollo sostenible y en materia de protección ambiental. Es por eso que en esta oportunidad hemos decidido organizar este seminario para analizar las propuestas de cada uno de ellos y cuáles son sus perfiles, ¿no? Cómo llegan a estas elecciones, y también cuáles son las implicancias de sus políticas en las agendas climática y financiera. Para ello contamos con la presencia de expertas y expertos en la temática con quienes vamos a estar conversando. En primer lugar, contamos con María del Pilar Bueno, quien es directora de Argentina 1.5. También contamos con la presencia de Eduardo Codiani, quien es investigador del Grupo de Finanzas y Desarrollo de CEPAS. También contamos con Antonella Rizzo, consultora ambiental, y con Enrique Mortúa, consultor senior en política climática. Un gusto tenerlos acá y tenerlas acá con nosotros en la tarde de hoy. Así que bueno, si les parece, para comenzar ya con la conversación, me gustaría que analicemos cuál es el contexto político argentino de cara, digamos, en el cual estamos en estas elecciones, y por qué es importante integrar la agenda climática en este contexto. También que nos cuenten un poco
cuáles son las posiciones, las posturas de cada uno de estos candidatos en materia climática, en materia ambiental, y desde el punto de vista de cada uno y cada una de ustedes, cuáles creen que serían las implicancias en caso de que gane uno u otro candidato con respecto a las agendas climática y financiera. Así que bueno, para empezar, Pilar, bienvenida, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Delfina y muchas gracias a GEFELAC por la invitación, Sandra por supuesto y todo su equipo, y por supuesto un placer poder compartir este espacio con colegas y con amigos para debatir una cuestión que nos preocupa y nos ocupa. Yo quizás por una cuestión sobre todo de tiempo, me focalizaría sobre todo en la última pregunta que vos mencionás, Delfina, que tiene que ver con las perspectivas climáticas de los distintos, o sea, de las dos ofertas electorales que estamos teniendo en el balotaje del domingo, es decir, de Milei y de Massa. Y para eso me parece quizás, para hacer un análisis un poco más interesante, me parece necesario poder identificar áreas en las cuales esto se puede manifestar con mayor claridad, ¿no es cierto? Entonces quizás un primer campo de acción tiene que ver con la relación entre política nacional y política internacional, posiciones internacionales, especialmente en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, o sea, de la CMNUC. Y digo, quizás arrancando por ahí, para después irme a política nacional, que por supuesto no son dos áreas que están, digamos, que están en relación, necesariamente tienen que estar en relación, y una con la otra se vinculan a través justamente de esos contenidos estratégicos, ¿no? Pero hay algunas manifestaciones precisas que quizás requieren mirar con una lente adicional las diferencias entre esos procesos nacionales e internacionales. Con respecto al proceso internacional, un elemento clave tiene que ver, por supuesto, con la cuestión de las alianzas. Entonces, nosotros ahí tenemos tanto la participación de Argentina dentro del grupo ABU, de negociaciones en la convención, que es el grupo conformado por Argentina, Brasil y Uruguay, que ha sido un resguardo incluso frente al advenimiento de derechas, digamos, en el caso de Uruguay y de Brasil. Entonces uno podría esperar que haya una resistencia y también que opere como una red de contención para el caso argentino, pero bueno, sabemos que uno de los dos, una de las dos ofertas electorales es muy extrema respecto a la opción climática, al plantearse obviamente desde una vereda del negacionismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí quiero hacer una disquisición, pero voy a ir dentro de un momento. En términos de las temáticas, perdón, del resto de las alianzas, por supuesto que uno esperaría que muchas de las alianzas que se han entretejido por décadas vinculadas con el sur global no fueran del gusto, o sea, que fueran de continuidad de un actor como Sergio Massa y que fueran probablemente, digamos, discutidas por un actor como Javier Milei, digamos, porque justamente su cosmovisión es de una cosmovisión de una Argentina teniendo que formar parte un poco de un discurso que escuchamos en la década del 90, ¿no? De la Argentina, el primer mundo, digamos, lenguajes que además son extraños y atemporáneos, digamos, en ese sentido. En cuanto a las temáticas, también seguramente debe haber algunas diferencias relevantes, porque la Argentina viene sosteniendo posiciones, digamos, de muy alto nivel respecto a la cuestión del financiamiento que los países desarrollados tienen que proveer a los países en desarrollo, la relevancia de la adaptación y de las pérdidas y daños en términos de resarcimiento, pero también de esa ventana de oportunidad pequeña que tenemos en materia de adaptación, como marca el IPCC, antes de que alcancemos todos los límites rígidos, digamos, en materia de adaptación. Entonces también este tema, y ahora quiero hacer un comentario en términos de política doméstica, sería esperable que haya un viraje, especialmente con Javier Milei, y por supuesto todo lo que es el eje de transparencia, que la Argentina viene creciendo en materia de transparencia, me refiero a generar constantemente sus inventarios, ahora presentar el año que viene su primer informe bienal de transparencia, viene presentando sus informes
digamos, de Marvía anteriores, que son los BUR, con mucha asiduidad, o sea, creciendo en términos de la información que se presenta a la convención. Entonces, digo, como una mirada general, me parece que en términos de la política internacional y de la posición internacional de la Argentina en la convención, si Javier Milei cumple con lo que viene planteando, es muy probable que incluso con mallas de contención regionales, subregionales y de actores que ellos consideran claves en su cosmovisión, que la Argentina podría tener un retroceso muy significativo en sus posiciones a nivel internacional y en el rol de las alianzas. En materia nacional, separando un poco en términos de gobernanza, recordando que la Argentina tiene su gabinete y su comité por la ley la 27520, también evidentemente podríamos esperar continuidad de un lado, que es una continuidad que no solamente viene de Alberto Fernández, sino de Mauricio Macri, pero que yo creo que obviamente volviendo al negacionismo y a las posiciones extremas que ha manifestado Javier Milei en la campaña y en su libro de propuestas, evidentemente tendríamos que esperar retroceso en el gabinete, discusión nuevamente incluso de la normativa asociada, no solamente esta norma, sino otras normas ambientales, y por supuesto un fuerte retroceso en una etapa en la cual venimos teniendo cada vez más instrumentos de planificación, no solo el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación, sino también las estrategias de financiamiento, de mercados, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí quiero hacer una diferencia, porque digo, yo no dudo que si hay una oportunidad de negocio para una administración como la de Milei, es muy probable que se tome. Entonces uno digo, puede haber incluso un avance en materia energética, si hay una oportunidad de negocio, podría suceder también que haya un avance en algún aspecto vinculado con mercados, también, digamos, porque ese es un poco el prisma en el cual este candidato se mueve. Pero ahí es donde algunos otros temas claves que no pasan por la perspectiva de los negocios, especialmente adaptación, digamos, es donde tiene su mayor pérdida, porque sabemos, y a nivel internacional esto se trabaja constantemente, que la adaptación nunca es un negocio. Por eso tenemos tantos problemas para que el sector privado a nivel internacional se involucre con el financiamiento de adaptación, digamos. Entonces, en este sentido, es muy probable que sean los y las más vulnerables, también en materia climática, los que se vean doblemente perjudicados de esta propuesta electoral, ¿no es cierto? Siendo que de nuevo, yo creo que con Massa estaríamos esperando cierta continuidad de los equipos, que eso también en términos, me parece, de estructura burocrática es clave, ¿no? O sea que nosotros venimos también creciendo en estructura burocrática, con una continuidad de un Ministerio de Ambiente, con una Secretaría de Cambio Climático, con presupuestos que vienen mejorando, con cada vez más proyectos internacionales, hoy un etiquetado de proyectos internacionales en todo a través de esta estrategia de financiamiento. Entonces digo, me parece que un poco el saldo es reconocer que muchos de estos aspectos que en esta Argentina de falta de continuidades, de tanta discusión polarizada al extremo, incluso administraciones como la de Mauricio Macri y Alberto Fernández, que responden a espacios muy distintos, supieron dar continuidad a algunos esfuerzos en todos estos marcos que estoy planteando, ¿no? Estructura burocrática, gobernanza, instrumentos de política, instrumentos normativos, posición internacional de la Argentina, o sea que se podrían marcar infinitas continuidades positivas, digamos, y por supuesto mejoras técnicas que continúan, porque digo, venimos en una línea de mejora respecto a qué decimos, cómo lo decimos. No estoy planteando, por supuesto, que estamos en el país de las maravillas, ¿no? O sea, que yo entiendo que particularmente el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación es muy débil en términos de metas de mitigación. Creo que el gran avance es en materia de adaptación, en términos técnicos y políticos, pero las medidas de mitigación realmente hay que seguir trabajando en este tema, y eso refleja la falta de consensos domésticos en el 90% de nuestras emisiones, evidentemente, ¿no es cierto? Pero digo, una administración como la de Javier Milei sería esperable que todos estos aspectos se recrudezcan, exceptuando que haya oportunidades de negocios muy específicas leídas desde otro lugar, que ya lo hemos visto en Estados Unidos con Trump, digo, lo hemos visto también con Bolsonaro en Brasil, etcétera, que bueno, cuando se da una oportunidad de negocio, se lo vende como una oportunidad de negocio, se le saca cualquier oportunidad de hablar de desarrollo sostenible, cambio climático, bueno, a lo mejor desde esa perspectiva va. Pero olvidémonos, digamos, de todos los criterios de vulnerabilidad y desarrollo sostenible que tenemos que aplicar a todas las políticas, porque al fin y al cabo la política climática es una política de desarrollo. Así que lo dejo por acá para esta primera vuelta y agradezco nuevamente. Gracias, Pilar. Muy interesante, ¿no? Lo que planteas
de cómo está en juego la institucionalidad, ¿no? de la Argentina y bueno, ¿no? Que cómo por ahí, digamos, exactamente eso, como por ahí un candidato, o sea, queda mucho por hacer todavía, estamos de acuerdo, pero siento que tal vez con el otro, con el candidato Javier Milei, tal vez se pone un poco más en juego el tema de la institucionalidad y que todo el empuje estatal que puede darle a toda la política climática. Muchas gracias. Y en este sentido, le quiero pasar la palabra a Enrique para que nos cuente un poco tal vez el contexto en el cual lleva a posicionar a uno u otro candidato, principalmente a Milei como figura en un primer momento, y de dónde surge, ¿no? este candidato. Enrique, tenés la palabra. Muchas gracias, Delfina. Encantado de estar con todas las personas que nos acompañan hoy. Y la verdad que estamos en una situación que refleja mucho de lo que ha pasado en otros lugares, ¿no? O sea, Pilar recién nos contaba con bastante detalle posibilidades y esta institucionalidad en peligro y la comparación con otros países, con Estados Unidos, con Brasil. Donde había contextos que eran similares, o sea, partes de la sociedad que estaban postergadas o que se sentían con bronca, o sea, y eso creo que la bronca, el enojo, está caracterizando mucho el contexto de Argentina de este tiempo. Cuando hablamos de Brasil, o sea, todo lo que ha sido la corrupción, los juicios del Lavallato, o sea, este malestar social, esta desvinculación o esta cuestión que genera en la sociedad, a un grupo de la sociedad en general, o sea, toda una cuestión que genera que una buena parte del electorado no se sienta representada por lo que está ocurriendo. Ni hablar en un país como Argentina que desde hace ya varios años viene cada vez con dificultades más grandes en materia económica. O sea, estamos hablando de que estamos en un país que tiene 140% de inflación anual. Estamos hablando de un país que la moneda se sigue devaluando cada vez más en cada momento. Entonces, todas esas cosas, obviamente que se ven reflejadas en que ha aumentado la pobreza, en que ha aumentado, digamos, la dificultad para el normal de la gente de poder sostenerse económicamente. Y eso genera muchísima molestia a nivel social. Entonces aparece un, un personaje nuevo que se autodenomina como alguien que viene por fuera, no, alguien que no responde a lo tradicional. Entonces eso empieza a calar cada vez más en lo que es la sociedad y les genera un atractivo de que efectivamente quiero algo distinto porque esto es necesario que cambie. Entonces, esto realmente es una cuestión que es, o sea, explica, digamos, cómo empieza a capitalizar este enojo de la sociedad este personaje. O sea, la verdad que, y digo personaje porque realmente es todo un carácter, un determinado perfil que personaliza y pone en palabras todo lo que mucha gente siente en algún punto. Entonces juega mucho más por el lado emocional que por el lado racional. O sea, y ahí es donde empezamos a ver que empiezan a surgir en medio de esa vorágine de expresiones emocionales cosas que ya estaban saldadas. Y ahí es donde empiezan a venir mensajes de no reconocer lo que ha sido la dictadura militar, temas de derechos humanos, la colectividad LGBTQI+, o sea, digamos, hay un montón de cuestiones que de a poco se venían avanzando y se empiezan a instalar en la sociedad, que de repente claramente hay un sector de la sociedad que posiblemente no le guste o no estaba de acuerdo, o sea, cuando la ley del aborto sale en Argentina, hay un sector de la sociedad que no la quería. Entonces, no es que eso desapareció. Entonces, estos personajes justamente lo que hacen es traer, digamos, estos reclamos o estos enojos de esos sectores y los vocalizan.
Y en medio de toda una situación que es muy compleja como la que está viviendo Argentina desde hace varios años, realmente ahí es donde se nota cómo un personaje de estas características mete en la misma bolsa negar la dictadura, o sea, no interesarse por los derechos humanos, la diversidad, la inclusión y el cambio climático. O sea, todas estas trabas que supuestamente son trabas para ese desarrollo económico, para ese bienestar y para todos esos recortes de los que habla, de que hay plata que se está desperdiciando o que se está malgastando. Entonces, toda esa lógica le hace mucho sentido a una buena parte de la sociedad. Le hace sentido decir, sí, tenés razón, acá hay un montón de plata que se está yendo a lugares que no tienen sentido, denme de comer, denme trabajo, eliminemos la pobreza. Porque normalmente cuando empezás a hablar de todos esos temas se vuelve muy sensible la conversación. Y lamentablemente es donde empieza a calar ese mensaje y esa estrategia de parte de, en este caso, Javier Milei. O sea, justamente hay toda una conversación y un montón de deudas que no están saldadas en nuestra sociedad que la aprovechan y la capitalizan personajes como estos, que lo estamos viendo justamente en muchos, o sea, en varios lugares. O sea, a Argentina le toca ahora, pero cuando empezamos a mirar, ya pasó en Estados Unidos, Brasil, Italia, Francia. Si bien en Francia no ha ganado, la extrema derecha está muy posicionada y avanzando cada vez más. Esto es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. Está claro que hay un sistema en el que nos manejamos que no ha podido dar todas las respuestas que queremos. Pero eso no significa que tenemos que ir por un sistema que tire todo para atrás. Porque en Argentina en particular tenemos, supongo, o sea, no sé qué dirán mis compatriotas, pero creería que están de acuerdo conmigo en que tenemos el orgullo de tener un montón de derechos conquistados y haber sido hasta pioneros con respecto a muchos países del mundo en materia de derechos humanos, en enjuiciar a la dictadura, o sea, cosas que ya están completamente saldadas. O sea, esas cosas son muy importantes de reconocer, de sostener y de defender, porque son parte de nuestra identidad y de nuestra democracia. La verdad que sería durísimo empezar a ver retrocesos en cuestiones que ya están saldadas desde hace mucho tiempo. Y lamentablemente estos contextos le dan lugar a que empiecen a instalarse dudas. Cuando se empiezan a instalar estas dudas, lamentablemente lo que hizo, el primer paso de este personaje fue en las elecciones parlamentarias, cuando realmente se posicionó muy bien hace un par de años, fue instalar temas, poner la duda de que como las cosas no están funcionando, empezó a marcar una agenda. Y fue quien marcó la agenda de toda esta elección, lamentablemente. Porque permanentemente, con la ayuda de un mundo que depende de algoritmos, y que el algoritmo defiende la interacción y esa interacción viene potenciada por las peleas y las fake news. Entonces todo este combo hace que estemos de alguna forma en esta situación y que realmente es preocupante. Así que bueno, lo dejo por acá. Yo me voy a poder quedar unos minutitos nada más, como habíamos acordado, pero bueno, encantado de seguirlo todo lo que pueda. Gracias, Enrique, muchas gracias por estar acá presente. Y bueno, Antonella, te paso la palabra para ver si nos querés comentar un poco cuáles son las propuestas con las que llegan ambos candidatos a este balotaje. Bien, gracias. Sí, pensando un poco en lo que decían Pilar y Enrique, esto que veníamos comentando del contexto, ¿no? De que Argentina nos creíamos hasta hace un tiempo un poco aislados de las posibilidades de que candidatos negacionistas puedan ganar una elección, ¿no? Porque que los personajes, como decía Enrique, existan, digamos, no sería tan raro ahora que pueda ganar una elección, es algo que nos sorprendió y nos sorprende todavía a muchos, que es lo que nos trajo a este contexto. Y ahí vale la pena, me parece, cada vez más empezar a aprender qué es lo que pasó. Esta semana yo hablaba con colegas de Estados Unidos, de Italia, de Brasil. Bueno, qué pasó para que el Partido Republicano en Estados Unidos sea como cooptado por el ala Trump, ¿no? Que es mucho más radical. Ellos decían, hasta los 90
digamos, demócratas y republicanos discutían, sí, pero habían ciertas bases que no se tocaban, ciertos consensos que no se tocaban, como dice Enrique acá en Argentina, los consensos, por ejemplo, de la dictadura, ¿no? O sea, discutir el juicio a las juntas para nosotros es una novedad. Digamos, es algo que no discutíamos en Argentina, la importancia del juicio a las juntas. Las juntas militares para los que estén de otros países escuchando. Son cosas que la verdad que nosotros no nos encontrábamos discutiendo. Y Argentina es también un país en el que el negacionismo del cambio climático no era un tema para nosotros. O sea, no era un tema súper relevante, digamos, y nos encontramos ahora en un contexto en el que debiéramos tener que discutir por qué el cambio climático es real y por qué incluso los parques nacionales tienen un rol. En ese sentido tiene razón Enrique, que nos han marcado la agenda. Y a la vez le deja servido a un gobierno que en materia ambiental, digamos, no es que se destacara mucho este gobierno, por más que sí, como dice Pilar, hay cosas que se han defendido de gestión a gestión y hay cosas que se han hecho bien de gestión a gestión, y que Argentina desarrolló en estos últimos años su plan de mitigación y adaptación al cambio climático, que tiene el gabinete de cambio climático, que se ha avanzado. También es verdad que en mitigación nosotros estamos muy en el debe. Y al tener un candidato negacionista del otro lado, bueno, el gobierno actual, con sus posiciones en ambiente y cambio climático, empiezan a ser bastante más vocales en el tema y a incluir y a decir, para nosotros el cambio climático es una realidad, así como también defienden la expansión del petróleo y del gas y no hablan de transición. O sea, eso también sucede al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, cuando en el tema de las implicancias también, que creo que cuando hablamos de cambio climático, yo creo que en este grupo va a haber acuerdo en esto de que cuando la agenda de mitigación y queremos avanzar en cuestiones como el litio, eso está trayendo problemas en nuestra región, está trayendo problemas en Argentina por la manera en que lo estamos haciendo, en donde el extractivismo y el no respeto a los derechos humanos, el no derecho a la consulta de las comunidades, la manera en la que se están implementando esos proyectos, abona también al descontento, ya que se repiten una y otra vez ciertas recetas extractivistas, digamos, en Argentina y en la región, digamos. En Argentina hay un contexto que gane quien gane, tiene sus problemas para la agenda nuestra, climática, ambiental y de derechos humanos. Y a la vez son tremendamente diferentes el tema de los impactos, porque por supuesto que no es lo mismo para nosotros discutir las cosas que venimos discutiendo ahora, digamos, las mismas, cómo implementamos, cómo hacemos la transición, en tener metas de mitigación más ambiciosas, a discutir, defender la existencia del ministerio mismo, digamos, ¿no? Pasa la discusión, y creo que el trabajo para cualquiera de todos nosotros, si gana Milei o si gana Massa, es radicalmente diferente, digamos, porque con Massa estaríamos buscando cómo profundizar la agenda, hacer crecer, aprender de los errores y profundizar en donde creemos que hay que profundizar, y en el otro lado pasaríamos a defender la existencia misma de muchas de las áreas de gobierno, y creo que las implicancias son tan grandes que probablemente, claro, yo me imagino estando como en un resistiendo todo el tiempo, nada más como haciendo control de daños y pudiendo avanzar muy poco. Me imagino yo que las diferencias en las implicancias son que con uno podríamos discutir cómo avanzar, podríamos pensar en cómo avanzar y seguir marcando las cosas en el debe que hemos marcado siempre, y con el otro lado pasaríamos a tener que realmente discutir lo esencial, y ahí lo que sí puede ser difícil es que al haber en las implicancias, me parece, las propuestas que hay desde el candidato, desde Milei, del candidato de la extrema derecha, son tan grandes a nivel social y económico que la agenda climática tenga su lugar sería complejo. Sería complejo justamente por el nivel de lo radicales que son muchas de sus propuestas. Y ahí tiene sentido, mucho sentido, me parece, que nos pongamos a pensar como región en qué es lo que pasó para que lleguemos a que estas sean las opciones, ¿no? Digamos, qué es lo que ha fallado en las últimas décadas para que las opciones sean estas, y con ese nivel como dice Enrique, bueno, de frustración de muchísima gente, de muchísimos jóvenes que no ven proyección de futuro. Y ahí creo que está bueno para pensar en la segunda ronda después, bueno, en dónde están las oportunidades. Me parece que es en donde nos vamos a tener que enfocar mucho para desarrollar esa parte. Desarrollar esa parte
que, bueno, como bien dicen en Estados Unidos, sabemos bien que el Green Deal no pasó, pasó una norma de control de la inflación que de qué hablan hoy, de generar trabajo. Digamos que nuestra agenda, digamos, la manera en que cargamos nuestra agenda, me parece que va a ser muy importante que estemos muy atentos y atentas al contexto, ¿no? Para que las cosas que a nosotros nos preocupan puedan tener alguna posibilidad de éxito en la agenda pública y que podamos avanzar, digamos. Y en el tema de las posiciones, lo que tenemos de un lado, nosotros lo que tenemos en posiciones de un lado es que la agenda climática es prioridad, y del otro lado empezamos con que el cambio climático era un invento socialista y marxista, y pasamos ahora a que el cambio climático es real, pero que no creen que la causa sea humana. Y ahí, claro, si no crees que la causa sea el ser humano, y pensás que es un fenómeno natural, la agenda de mitigación, por supuesto, no existe, excepto que sean oportunidades de negocio, como dice Pilar, y la agenda de adaptación, y olvídate, porque si vos ni siquiera crees en que esto tenga un impacto real en la población, y cómo vamos a estar trabajando en planes para protección en las olas de calor, cómo vamos a estar trabajando en los planes de incendios, cómo vamos a estar trabajando en adaptar la infraestructura y en que toda obra pública, todo lo que nos falta en materia de adaptación, que es muchísimo, por más que hayamos avanzado, nos falta muchísimo. Y a nivel regional me parece que la parte de también las implicancias y las posiciones es que no es menor que Argentina. Por ejemplo, por algo tenemos a Brasil muy preocupado de qué pasa con nuestras propias elecciones, porque Argentina no sería menor para toda la región, para toda América Latina, que en Argentina pase a gobernar la extrema derecha, ¿no? Eso no significa, digamos, que los otros sean ni santos ni perfectos, nada más me parece que estamos en un momento en donde nos encontramos teniendo que hacer una elección que quisiéramos no tener que hacer, pero que toca hacerla. Creería que es eso, y podemos pasar al otro, si no nos pasamos tanto de tiempo. Gracias, Antonella, por darnos el detalle de las propuestas tan opuestas, ¿no?, de cada uno de los candidatos. Así que, Eduardo, si querés comentarnos un poco desde tu punto de vista, cuáles son las implicancias tanto en la agenda climática como en la financiera también, ¿no? Tenés la palabra, gracias. Muchas gracias, Delfina. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la oportunidad y la pertinencia de esta conversación. Algunas de las cuestiones que iba a hablar ya la hablaron los colegas, así que yo primero quiero detenerme en algo, y es que, para darle un poco de contexto para gente que por ahí está viendo de afuera, Argentina es un país federal, lo que hace muy difícil el tratamiento de la cuestión ambiental, no solo climática, sino toda la cuestión ambiental, por la autonomía que poseen aparte nuestras provincias sobre los bienes naturales, o, como está escrito en la Constitución, sobre los recursos naturales. Eso es por un lado, como parte de la complejidad. El otro problema, que también lo hablaron nuestros colegas, pero que me parece que no hay que desdeñarlo, es que la Argentina tiene un 40% de pobreza, viene con problemas macroeconómicos de hace muchísimos años y algunas cuestiones no resueltas desde hace mucho tiempo. Y también hay una distancia entre el sector político y la población. Eso en parte puede explicar el surgimiento de este tipo de discursos de extrema derecha, que no solo niegan el cambio climático, sino que quieren vender nuestros ríos, no reconocen nuestros parques nacionales, pero también, como comentaba Enrique, bueno, no reconocen lo que pasó en la dictadura militar con la violación de los derechos humanos, y que ponen todo el acento en una cuestión económica. Entonces, teniendo en cuenta eso, no creo que haya opción en las elecciones. La verdad que el voto a Milei lo que puede llegar a generar es un desastre, no solo en la Argentina, sino en la región, por la influencia que puede tener el país en cuanto haya un presidente de extrema derecha y las ideas que tiene. Eso por un lado. Y en cuanto al tema ambiental específicamente y climático, no es un tema que estuviera en agenda. Si uno ve las discusiones las discusiones políticas, no es un tema de agenda, no era un tema de propuesta electoral de ninguno de los candidatos. El tema llega por votación, ¿sí? Cuando hubo debates, había
temas que lo podía llevar la gente y la gente llevó el tema, ¿sí? Eso me parece que es importante porque es una fortaleza de la Argentina. Nosotros tenemos muchísimos problemas, pero una de las fortalezas que tenemos son las organizaciones sociales y las que se dedican a ambiente y todo lo que empujan. Muchas de las cuestiones que se empujan en la Argentina salen de las organizaciones sociales, ¿sí? La defensa frente a explotaciones offshore o la defensa frente a algunos avances, ¿sí? Todo el fracking. Entonces, me parece que ahí hay que poner un punto positivo que más allá de que pueda llegar a ganar Milei las elecciones, hay una sociedad civil siempre atenta y preparada que la va a tener mucho más difícil por todas las cuestiones que estaban describiendo. Respecto a lo financiero y lo climático, me parece que más allá de los negocios que comentaba un poco Pilar al principio, yo creo que todo lo que estaría puesto, según la propuesta de Milei, no va a tener Ministerio de Ambiente, por lo cual coordinar lo que decía recién de las provincias es imposible en un país federal, o sea que lo que está construido no es que quedaría o habría algún vicio de que pueda quedar en pie, todo eso va a ser destruido. Entonces es un peligro muy grande el voto a Milei. Después, por supuesto, las políticas del gobierno que venga, como el que está ahora, uno puede discutir cuestiones como, como que el gas es la transición, o se puede discutir vaca muerta, se pueden discutir un montón de cuestiones. Pero en un gobierno de extrema derecha me parece que ni siquiera había espacio para discutir esas cuestiones. Entonces, me parece que ahí está la complejidad del tema. Estamos en un país federal con un alto nivel de pobreza, con algunas cuestiones estructurales que vienen desde hace mucho tiempo y con la población pidiendo respuestas a gobiernos y queriendo respuestas a problemas que no tienen solución desde hace tiempo. Entonces, con un gobierno de Sergio Massa se podrán discutir algunas cuestiones, con un gobierno de Milei me parece que no hay espacios para discutir porque no es solo el negacionismo. De hecho, han salido a apoyar la votación de Massa desde sectores de la biodiversidad. El partido de Milei va contra toda la comunidad científica argentina, que es muy grande y tiene investigaciones muy grandes en diversas cuestiones. Entonces, creo eh, que bueno, es muy clara la diferencia y que es una oportunidad, en caso de que gane Sergio Massa, para profundizar la agenda ambiental, ¿sí? No quedarnos en lo que se viene haciendo, sino exigir más, por la misma cuestión de los problemas que vienen sin resolverse, ¿no? Yo soy un convencido, somos convencidos en la organización de que lo ambiental también trae aparejado otro tipo de empleos y otro tipo de trabajos, ¿sí? Que no vienen desde el extractivismo. Entonces, también ahí hay que discutir lo financiero, ¿sí? ¿Cuánto en realidad del extractivismo resulta una pérdida financiera, no una ganancia? Pero bueno, esas son cuestiones que se pueden discutir en un gobierno de Sergio Massa, no son cuestiones que se podrán discutir si gana Javier Milei. Lo dejo ahí para que podamos seguir. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Y muy importante destacar lo que mencionás del rol de la ciudadanía, ¿no? Y cómo la ciudadanía argentina tiene la fuerza como para establecer temas en agenda que antes no eran considerados, ¿no? Y antes de pasar a la segunda ronda de preguntas, me gustaría invitar a toda la audiencia a que coloquen sus preguntas para que en los últimos minutos, antes de que terminemos el webinar, podamos abordar entre todas y todos. Así que bueno, para pasar justamente a la segunda ronda y un poco en línea con esto que mencionabas, Eduardo, de las oportunidades que tenemos, me gustaría consultarles justamente, o sea, que nos compartan cuáles son las oportunidades claves que ustedes identifican para Argentina en materia climática y financiera y cómo podrían estas oportunidades contribuir a posicionar Argentina tanto a nivel regional como internacional. Pilar, te cedo la palabra.
Bueno, muchas gracias. Oportunidades. Bueno, yo creo que en este contexto tenemos oportunidades que son internacionales y oportunidades que vienen más de un contexto de tipo regional y también algunas oportunidades en el plano nacional doméstico. En términos, digo, sin ir en orden, en términos regionales, me parece que, y evidentemente, la presencia de Lula en la región constituye una súper oportunidad para la Argentina. Así se viene viendo, digamos, realmente el Brasil de Lula viene teniendo algunos gestos con la Argentina que, digo, correlacionan, por ejemplo, con la propuesta de BRICS, que también apareció, por supuesto, en términos de prensa en la Argentina de un modo muy cuestionable, digamos, porque la verdad que no se está pensando en las oportunidades detrás de esta alianza, sino que se lo ve como se ha visto otras alianzas en un contexto más, digamos, de una mirada netamente, digamos, de un idealismo extraño, digamos, que en realidad me parece que no coincide con el pragmatismo necesario de las relaciones internacionales y propias de un país que requiere este tipo de vinculaciones. Y además con países del sur global que son las grandes potencias emergentes que actualmente conforman BRICS, ¿no? Entonces, no solamente este gesto, sino gestos en materia de la agenda financiera. Lula fue realmente en algunas de las conversaciones ya de financiamiento climático internacional, tuvo una voz muy significativa, apoyando muchas de las propuestas de la Argentina, con lo cual, digo, me parece que digamos, la presencia de Lula en la región es una gran oportunidad que podemos aprovechar y leer desde esa mirada, digamos, desde la mirada de que Brasil siempre va a ser, digamos, la relación fraternal con Brasil es deseable y también es inevitable, y que creo que ya hemos transitado ese camino de tratar de enfrentarnos a Brasil o de no transitar sus oportunidades y que no funcionó. Entonces tiene que haber también una memoria colectiva dentro de la clase política y de la comunidad en ese sentido, ¿no es cierto? Por supuesto que también hay otros líderes regionales y otras oportunidades, como siempre, de seguir, y de hecho en materia climática me parece que también América Latina se viene acercando a través de una gran cantidad de posiciones, todo lo que es la agenda, digamos, que surgió con el tema de la reforma de la arquitectura financiera y la Bridgetown Agenda, que seguro que Eduardo se va a referir a esto, o sea que no voy a ser tan específica, pero me parece que marca una oportunidad de poder alinearnos a nivel regional con respecto a estos tópicos, o sea que esta de nuevo es una oportunidad, colocando por supuesto ahí necesidades específicas de la Argentina, como creo que se viene haciendo, vinculados por ejemplo a la deuda, que es una cuestión particular dentro de nuestro país. También me parece que a nivel internacional en todos los casos va a ser, digamos, entendiendo también las relaciones, digamos, un poco más amplias con países como China, Estados Unidos, que van a seguir, y lo mismo con el círculo europeo, tiendo a pensar que si bien Europa, digamos, con América Latina no ha pasado una relación en la última década tan relevante, sino que realmente se volcó mucho a la cooperación con África y con Asia, así lo marcan, digamos, sus prioridades de financiamiento particularmente, y por supuesto de su política exterior. Yo creo que también Europa empieza a darse cuenta, especialmente en materia climática, que América Latina y el Caribe presentan una oportunidad histórica para mostrar liderazgos dentro de las transiciones. Es algo que se viene discutiendo mucho en los círculos climáticos y me parece que también es algo que también vamos a ver más, ¿no es cierto? Y en términos nacionales, para terminar esta parte, yo creo que también hay algunas oportunidades, porque si bien, por supuesto, se sigue discutiendo la transición en un sentido amplio, no solo de transición energética, y por supuesto que tenemos cada vez más actores domésticos discutiendo la transición, lo cual es bueno, no es malo, porque necesitamos cada vez más voces, por más de que a veces no nos guste, digamos, o que tengan posiciones quizás muy adversas a las nuestras, pero necesitamos que más personas se sumen a esta conversación de la transición en términos, digamos, multitemáticos, multisectoriales, y en ese sentido, y multidimensionales, por supuesto, no solo energético como dije, ¿no? Entonces creo que estamos entrando a esa etapa. Entonces
digamos, que eso esté al mismo tiempo, digamos, conflictuado, con una agenda negacionista, es, digamos, como marcaron previamente mis colegas, me parece que nos pondría en todos los casos en un retroceso dentro del proceso de sensibilización, y a todos los que estamos trabajando, digamos, por esa transición de diferentes miradas, nos pondría a la retaguardia, nos pondría una posición defensiva, y eso siempre, digamos, como lo hemos visto en otros países, es complejo, especialmente en un país como el nuestro, donde los recursos son muchos en términos de capital social, incluso de capital político, pero como país en desarrollo también tenemos, digamos, algunas falencias para poder sostener esas voces, incluso en un sentido de participación en ciertos espacios internacionales, nacionales y regionales, ¿no? Entonces, bueno, veo, para cerrar un poco esta intervención, veo un montón de oportunidades para poder seguir transitando, digamos, y profundizar, y ahí es donde tenemos que seguir discutiendo, profundizar la implementación de nuestra política climática a nivel nacional e internacional, nuestra gobernanza, nuestras normativas, etcétera, pero sobre todo implementación, búsqueda de financiamiento, seguir trabajando con nuestro presupuesto a nivel nacional, y no permitir, digamos, que esto se transforme en un gran retroceso solamente sujeto a los vaivenes del mercado. Muchísimas gracias, Pilar, por tu intervención. Antonella, ¿querés comentarnos un poco sobre las oportunidades que vos encontrás? Sí, como, bueno, acá Pilar es la experta con lo internacional, me parece, las negociaciones, me voy a quedar con el plano doméstico y contarles un poco. Yo crecí en Comodoro Rivadavia, en donde nació YPF. Crecí, pasó buena parte de mi vida entre Chubut y Neuquén, que son dos provincias petroleras. Chubut tenía hasta hace unos pocos años el yacimiento de petróleo más importante del país, que se llama Cerro Dragón. Sigue funcionando Cerro Dragón, pero ya no es más la cuenca más relevante. Es la famosa Vaca Muerta, que está en la provincia de Neuquén, que es en la que estoy ahora. Yo creo que en las oportunidades ahí tenemos muchas. En el caso de que no pasamos a discutir la existencia del ministerio y que podamos discutir, podamos profundizar, me parece que en los próximos años, en el 2024, 2027, es una ventana muy importante con el G20 el año que viene, por supuesto Brasil presidente del G20, después viene la COP en América Latina, con el momento que tenemos en Colombia, Chile, Brasil, en este momento para impulsar, como bien decía Pilar, la transición energética en América Latina, y me parece que ahí tenemos una oportunidad, y diría hasta el deber, de ponernos a pensar qué es realmente un desarrollo sostenible para la región, y ahí sí abordar el por qué surgieron las extremas derechas en nuestra región, y ojalá tengamos la capacidad de generar las alianzas, las redes y el conocimiento y la oportunidad económica, financiera, social de un desarrollo real que nos ayude a reducir estas brechas de desigualdad y nos ayude a construir una senda de desarrollo para nuestra región y para Argentina, que nos permita resolver el cambio climático, pero sobre todo que nos permita pensar en un desarrollo para las próximas décadas. Yo formo parte de los convencidos, y creo que acá vamos a estar todos de acuerdo, de que Argentina no se va a volver un país desarrollado subsidiando combustibles fósiles hasta el final de los días sin una estrategia de transición. Si no tenemos una estrategia de transición, Argentina no se va a volver un país desarrollado. Si nos quedamos, ¿por qué? Porque te vas a perder las ventanas de oportunidad. De hecho, en Comodoro Rivadavia ya existen los empresarios y los investigadores del mundo del petróleo, que ellos dicen que justamente el petróleo sabe muy bien de los horizontes a 20, 30 años. Y escuché a uno decir, si nosotros no somos inteligentes, en 30 años vamos a estar importando hidrógeno porque no supimos hacerlo. Nosotros sabemos que estos desarrollos llevan décadas, sabemos que tenemos que ser inteligentes, sabemos que tenemos la capacidad, que tenemos el sistema científico, las universidades, las capacidades técnicas, las cantidades de pymes que trabajan hoy con el petróleo y el gas, a las que tenemos que acompañar para que puedan reconvertirse. Entonces yo ahí creo que hay una oportunidad en donde Argentina tiene la capacidad de sobra. Lo que necesitamos es convencernos y convencer de que el desarrollo es para ese lado, y ahí acompañar una transición que sea realmente justa, porque en eso sí creo que las dos agendas son muy diferentes, porque si en una agenda, como bien decía Pilar, donde solamente con oportunidades de mercado, por ejemplo, avanzaran mucho las renovables, eso puede pasar por ausencia de subsidios y que avanzaran las renovables. Ahora, podría ser absolutamente desastroso para las ciudades que hoy viven del petróleo. Y nosotros no queremos eso. No queremos que cierren las pymes y que la gente se quede sin trabajo porque no pensamos una transición. Queremos que haya una transición justa.
queremos que puedan reconvertirse estas empresas, queremos que las universidades empiecen a formar a los profesionales del futuro y las escuelas también. Entonces, me parece que ahí hay oportunidad y creo que ahí sí nos falta muchísimo en construir los argumentos económicos y buscar las oportunidades financieras, y creo que las tenemos, porque con el G20, la COP viniendo acá y el momento que hay en la región, yo creo que las oportunidades están realmente para fortalecer nuestra posición como país y también a nivel interno para pensar un desarrollo real para nuestro país que, como bien dijimos, tiene muchísimos problemas. Gracias, Antonella. Eduardo, ¿querés darnos tu punto de vista sobre las oportunidades que tenemos como país? Sí, bueno, me parece que son muchísimas, no solo como Argentina, sino como región, ¿sí? De hecho, no creo que Argentina ni ninguno de nuestros países latinoamericanos pueda sola, pero me parece, tomo muy en cuenta lo que decía Antonella y lo que decía Pilar. Las oportunidades son de ahora hasta los próximos 10 años. Todos sabemos en qué situación están los límites planetarios y cuándo hay que actuar para hacer las cuestiones. Me parece que las oportunidades son regionales, no hay otra manera, que hay que acordar con todos los países de la región en condiciones mínimas, en acuerdos mínimos, tal como se está tratando de acordar en Escazú, por ejemplo, en el tema de la participación ciudadana para el acceso a la información. Bueno, en ese mismo sentido hay que acordar sobre las oportunidades que se ofrece el dejar el extractivismo, ¿sí? Que está muy unido con lo financiero, porque el extractivismo de los fósiles va de la mano del extractivismo financiero en el sentido de que las ganancias financieras van solo para algunos empresarios o inversores. Entonces, si nosotros pensamos en cómo nuestra población está, donde hay un 40% de pobres en Argentina y otro tanto en el resto de Latinoamérica y las diferencias que tenemos, las oportunidades que vienen de la mano de una transición justa, como bien se señalaba Pilar, transicionar hacia otro modelo de desarrollo. No se puede seguir empujando hay que revisar todos los subsidios a los combustibles, no a las personas, sino a los combustibles fósiles, para detener eso, para detener el extractivismo financiero que hay ahí y volcar todo ese ahorro, ¿sí?, hacia créditos, hacia las energías limpias. Entonces, las oportunidades están. Lo que hace falta es, por un lado, cuestiones internas que tienen que ver con regulaciones financieras que no existen, regulaciones del Banco Central. La Comisión de Valores tiene algunas regulaciones, pero hay que profundizarlas. Y después ya que tenemos que ir a negociar la deuda, voy sobre un tema que bueno, no tocamos mucho, pero bueno, nosotros tenemos una deuda externa impagable en las condiciones que está y hay que ir a negociarla. Bueno, yo creo que ahí hay que ir a hablar al fondo y volver a discutir la cuestión ambiental y volver a hablar sobre que las negociaciones con el Fondo Monetario no pueden incluir que se le pague a través del extractivismo, ¿sí?, a través de la ganancia que generen las exportaciones extractivistas. Entonces, me parece que las oportunidades están en pensar cuestiones disruptivas, o no tanto, que no se están pensando ahora y que no se están utilizando, ¿sí?, tanto del sector financiero como del sector ambiental, y ambos unidos, ¿no? Creo que va por ahí. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, teniendo en cuenta que nos quedan 5 minutos, si les parece, leo 2 preguntas y el que quiera o la que quiera nos responde a todos y todas en 1 o 2 minutitos. Por un lado, preguntan cuáles creen que son los elementos fundamentales que debería incluir una agenda ambiental en Argentina para afrontar y superar la crisis actual. Y por otro lado, preguntan cuál es la importancia del voto joven para defender su futuro climático consciente, donde la memoria colectiva pese ante los avances que han tenido y no dejarse llevar por la novedad o la emocionalidad que da Milei a sus discursos. ¿Y cómo sería su futuro si Sergio Massa gana? No sé si Pilar, Antonella o Eduardo, alguno quiere comenzar con la breve respuesta a estas preguntas. ¿Puedes decir la primera de nuevo? Si eres yo. Sí,
¿cuáles creen que son los elementos fundamentales que debería incluir una agenda ambiental para afrontar y superar la crisis actual? Yo puedo empezar por ahí, yo estoy convencida de que tiene que ser transversal, que mientras hay temas de los que cada uno se dedica, cuando uno habla solamente a su audiencia, no logramos expandir. O sea, eso está bastante estudiado, el tema de hablar, por ejemplo, de 1.5, del Acuerdo de París. La población normal no sabe ni qué es el Acuerdo de París, no entiende cómo funcionan las Naciones Unidas, no sabe qué es 1.5, la referencia de 1.5, 2 grados, le dice absolutamente nada. Entonces, pasar la agenda ambiental me parece hablar de lo humano y de lo que a la persona le preocupa y sus posibilidades de desarrollo. Y me parece que un muy delicado balance en esto de entender qué significan estos límites planetarios, qué significa el aumento de la temperatura para la generación. Es como, da miedo, pero es lo que tenemos que hacer. O sea, un niño, niña que nació en 2020, en el 2050 tiene 30 años. En el 2100 tiene 80, o sea, es su vejez, una persona que nació en el 2020, en el 2100 tiene 80 años. Entonces estamos hablando de las posibilidades de vida, de desarrollo, de supervivencia de personas que ya están acá. Entonces, eso me parece, y esa clave me parece que es tan científica y tan técnica de entender que nosotros tenemos la llave para determinar esas condiciones de vida en las décadas que siguen, es algo sobre lo que hay que trabajar muchísimo en el lenguaje y en la agenda que proponemos en entender para qué lo estamos haciendo, para qué en el hoy, digamos, qué consecuencias tiene hoy una ola de calor, qué consecuencias tiene hoy la sequía, que pues ya tenemos el número de la pérdida de exportaciones en Argentina, pero así todo ese discurso no termina de calar, me parece, o en el marco de la situación económica pasa a no ser lo más relevante. Igual, no sé, lo que voy a decir es una pava, pero no tanto. Una influencer que es una cocinera, que tiene casi 4 millones de seguidores en Instagram, ayer hizo un post explicando por qué va a votar a Sergio Massa, y ella tenía 2 motivos, y uno era que no quiere votar a un negacionista del cambio climático porque le parece peligroso. Entonces me parece que hay mucho más ahí de trabajar sobre todo en nuestro país, en donde el negacionismo del cambio climático es bastante marginal, en el trabajar en esas oportunidades, pero también en mucho más en concientizar en esto de que una ola de calor no es un poquito más de calor. Me parece que cuando más transversal podamos hacer la agenda ambiental en lo social, en la agenda de salud pública, en la de desarrollo, mejor nos va a ir. Cuanto más diversas puedan ser nuestras alianzas, sin perder el foco, ¿no? Y sin seguir hablando nosotros con datos científicos siempre y explicándolo lo más claro posible a la población. Pero me parece que ahí va a estar la clave, nosotros, de la agenda ambiental integrada a las agendas de género, de desarrollo, de derechos humanos, y la económica, por supuesto, creo que nos va a dar más probabilidades de éxito. Gracias, Antonella. Pilar o Eduardo, ¿algún comentario final, brevemente de 1 minuto? Adelante, Eduardo, por favor. No, dale. 1 minuto cada uno. Bueno, primero agradecer y después me parece, y voy a volver sobre el mismo tema, me parece que es el momento y la oportunidad para que las organizaciones sociales nos pongamos a coordinar dentro de la Argentina y en la región para empujar estas agendas, que es la oportunidad ahora, y que las ideas van a salir desde ahí, ¿sí? Frente a algunos avances que hay, pero que no son suficientes. Me parece que la sociedad civil tiene las capacidades para empujar esta agenda. Gracias, Eduardo. Pilar. Bueno, yo digo, me quedé con lo del voto joven. Voy a decir algo muy políticamente incorrecto, pero digo, yo estuve viendo varios estudios sobre, digamos, el y la votante de Milei. Digo, y me parece que esto también nos tiene que dejar algunas cuestiones, digamos, como comunidad convencida, y para salir a convencer gente, como planteaba Antonella, hablo del negacionismo climático, ¿no? Particularmente.
Me parece que también hay que tener en cuenta que el voto Milei, que es un voto especialmente masculino, más allá de que por supuesto hay mujeres que lo votan, con una fuerte, digamos, vinculación con los derechos, o sea, con la política de derechos y todo lo que es la transversalización de género y esto que se planteaba en la primera pregunta de los derechos ganados en la Argentina, incluyendo los derechos asociados a género y diversidad. Entonces ahí tenemos un cuestionamiento y por ende una asociación entre política climática y derechos en un sentido más amplio, pero específico de transversalización de género y diversidad, al cual tenemos que seguir trabajando, o sea que nos deja una primera tarea muy importante. Una segunda tarea tiene que ver con los extremos de edad, o sea, porque también el votante de Milei es un votante en general muy joven o de mayor edad, que son dos votos completamente distintos. Uno es el voto del hartazgo y otro es un voto de la novedad, un voto también de lo que aprendimos en casa, de lo que escuchamos cuando tenemos 18 años, de lo que estamos aprendiendo en la universidad. Entonces digo, también hay un montón de elementos ahí que tenemos que desentrañar y donde tenemos una polarización muy importante entre los jóvenes y las jóvenes que dan todo este impulso a las organizaciones juveniles climáticas y al mismo tiempo jóvenes que están por esta polarización. Entonces, ¿cómo romper esa polarización? Sin duda, de acuerdo con Antonella, que es a través del discurso del desarrollo, porque el discurso del desarrollo es el discurso que todos y todas tenemos en boca, nada más que son distintas lecturas respecto a un mismo fenómeno. Entonces, esa vieja discusión, digo, al fin y al cabo, la discusión sobre desarrollo, la discusión sobre derechos, son parte del corazón de qué es lo que nosotros queremos, a dónde queremos ir como Argentina, qué es lo que entendemos como desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, cómo nos posicionamos dentro de esa transición, teniendo en cuenta la transición justa, como también se mencionó, que comparto previamente, y teniendo en el corazón, en el corazón de la discusión a los y las más vulnerables dentro de todo este paquete que sabemos que se asocian con las vulnerabilidades estructurales socioeconómicas de la Argentina, ¿no? Entonces la información la tenemos, acuerdo que hay que salir a comunicar de otra manera y que tenemos que, además de hablar entre los convencidos, seguir buscando modos para comunicarnos entre, digamos, una audiencia más amplia y también joven, de jóvenes a jóvenes, pero también intrageneracional respecto a qué es lo que está pasando y cómo lo podemos resolver en conjunto. Muchas gracias, Pilar. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo que estamos en una situación muy crítica a nivel país, a nivel región, y que al mismo tiempo hay un montón de oportunidades que podemos aprovechar para avanzar hacia la transición energética justa, hacia el desarrollo sostenible. Así que, bueno, me parece que el camino a seguir es seguir transversalizando la agenda climática, seguir poniendo en debate todos estos temas, haciendo responder a cada uno de los candidatos a gobernar nuestro país y todos los países, por supuesto, y bueno, y seguir exigiendo por la construcción y el avance en la política climática. Les agradezco a cada uno de las y los panelistas por estar presentes acá, por compartir con todos nosotros y nosotras, y muchísimas gracias a toda la audiencia por acompañarnos en este webinar del día de hoy. Que sigan muy bien, hasta luego. Gracias a todos.